¿Habéis escuchado alguna vez esto? ¿Cómo puede ese político comulgar si apoya el aborto? ¿Y ese cura qué se ha creído para negarle la Eucaristía delante de todos? ¿Y la iglesia? Porque no hace nada. Y es que no hace falta vivir pegado a Twitter para tropezarse con esto. Salen en tertulias, salen titulares, salen conversaciones de sobremesa donde uno empieza hablando del partido del domingo y acaba hablando del demonio, de Roma y de estos curas que son... ¿Eh? ¡Alabado! Es la grosería más fuerte que he oído. Puntos suspensivos. Lo que sea, ponle la etiqueta que quieras. La escena suele ser la misma. Figura pública, cámara, misa solemne, fila larga y de pronto la persona comulga mientras al día siguiente o ese mismo día defiende el aborto como si fuera un derecho humano más del menú democrático. Y entonces estalla la pregunta con olor a pólvora. ¿La iglesia puede negarle la comunión a alguien? ¿O esto es solo postureo para quedar bien? Y aquí hay una trampa mental muy típica. La gente cree que este tema va de si el cura era simpático, o si hay que ser misericordiosos, o si esto es solo política. No. Todo eso existe, claro, pero hay una cosa anterior. Hay una norma, un canon y una Eucaristía que no es un souvenir, ni un acto social, ni una foto para el álbum. Y es que hay que decirlo sin tanto melodrama. La comunión no es me acerco porque me da la gana y una iglesia que le aplaude pues para no incomodar. No, la iglesia tiene doctrina, tiene disciplina y cuando toca también tiene que proteger el sacramento y evitar que la comunidad entera aprenda a vivir en una contradicción permanente. Así que el vídeo de hoy va de esto. ¿Qué dice exactamente el canon 915 cuando se aplica de verdad? ¿Por qué no es un arma ideológica? ¿Y por qué tampoco es papel mojado? Y sobre todo, el PRON ya está dando por culo. Y sobre todo, ¿qué significa esa palabra que casi nadie quiere pronunciar, pero que es clave? Escándalo. Por eso ahora vamos al texto, porque aquí lo que mata es hablar de oídas. Dice el canon 915, no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y entredichos después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. O sea, es una frase cortita, pero por dentro es un mecanismo de precisión. Y si se entiende mal, se convierte en dos caricaturas igual de malas. Caricatura A. Aquí no pasa nada, que comulgue todo el mundo, que Dios es amor. O la caricatura B. A la mínima, fuera, castigo, humillación pública. Hay que defender todo esto. Aunque volvamos a ser 12. 12 neuronas es el que tiene en la cabeza el que va viviendo así por la vida. Vamos a relajarnos. Venga, seguimos. Y es que el canon 915 no encaja en ninguna de esas dos caricaturas, porque no habla de pecadores en general, sino el domingo se quedaba el sagrario lleno y la fila vacía. Habla de un caso muy concreto, con condiciones acumulativas. Y es que esto es importantísimo. No basta con una de ellas. Tienen que darse todas juntas. El propio texto del canon contiene el núcleo. Los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Ahí hay 4 piezas que son como 4 cerraduras. Si falta una, no estás en el canon 915. Pecado grave, manifiesto, la persistencia y la obstinación. Ahora abrimos una, pero sin convertir esto en una clase de oposición. La idea es ver la lógica moral y pastoral que hay detrás. Porque el derecho canónico, cuando está bien hecho, no es burocracia, es medicina. A veces amarga, sí, pero medicina. Vamos al primero. Pecado grave. Aquí, pecado grave no significa
me cae mal o me parece fuerte. Significa objetivamente grave según la moral católica. No depende del termómetro emocional del sacerdote ni de la ideología del feligrés. En el caso del aborto, la Iglesia no lo trata como un tema opinable o un matiz. Si alguien coopera de manera formal o promueve activamente legislación abortista, estamos ante materia grave. No porque lo diga un partido, sino porque está en juego la vida humana inocente, ya que conviene meter una idea que la gente muchas veces olvida. En moral católica no solo cuenta hacer algo, también cuenta promover, facilitar, blindar, legislar, normalizar. Cuando una figura pública pone su poder al servicio de un mal grave, no es un pecado íntimo, es una acción con consecuencias sociales. Segundo, manifiesto, lo cual significa público, notorio, verificable por la comunidad. No es un yo sospecho, me lo han dicho, creo que, es que la cosa está a la vista de todos. Por eso este canon no está pensado para que un ministro se ponga en modo CSI en la fila de la comunión. Está pensado para situaciones donde el hecho se conoce, porque se ha declarado, se ha militado, se ha votado, se ha defendido públicamente, se ha convertido en bandera. Por eso aquí encajan políticos, líderes mediáticos, influencers, figuras con altavoz. No Juanito que lucha con su vida, que quizá cae, que quizá se confiesa, que no está montando una campaña pública a favor del mal. No, hombre, no. Son cosas distintas. Tercero, la persistencia. Y es que aquí la palabra es fuerte. Persistir. No es una vez, no es me equivoqué, no es he cambiado. Es continuidad, es mantenerse, es sostenerlo en el tiempo. Este punto bien entendido evita muchísimas injusticias, porque la Iglesia no está buscando cazar a nadie por su pasado. Busca evitar que alguien use el presente de forma pública para vivir una contradicción estable y encima normalizarla ante todos. Y finalmente, obstinación. Y aquí entra lo más pastoral de todo el canon. Aunque suene paradójico, obstinadamente no es que es terco como la mula y ya está. Pues no, es que ha habido advertencia, acompañamiento, corrección, explicación y pese a eso, la persona libremente decide seguir empecinado en ello. Por eso la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre los católicos en la vida política lo dice con una claridad que da poco margen a la gimnasia mental. Habla de la precisa obligación de oponerse a leyes contra la vida y añade que no se puede apoyar con el voto ni participar en campañas de opinión a favor de esas leyes. Y es que la norma dice: Juan Pablo II ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Y luego concreta. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia. O sea, cuando alguien con todo esto sobre la mesa decide sostener públicamente lo contrario, ahí la obstinación no es un insulto, es una descripción. Y por eso, con estas 4 piezas claras, estamos listos para la pregunta que suele romper internet. Vale, ¿y qué entra aquí exactamente? ¿Qué es pecado grave manifiesto en un caso de político pro aborto? Y es que aquí
siendo sincero, es donde muchos hacen cortocircuito. Porque la mente va a dos extremos. O nadie puede juzgar, o todo el mundo tiene que estar sometido a examen. Las polarizaciones me tienen frito como un pescado. Frito me tienen, de verdad. El canon 915 apunta a conductas públicas que generan escándalo real. Os doy un ejemplo típico. Promover o sostener públicamente legislación abortista, presentándolo como algo bueno o como un derecho intocable. Y esto conviene decirlo con precisión. No basta con que la persona haya pecado. El canon no se activa por el hecho de que alguien sea pecador, sino por una situación pública estable que confunde a los fieles y banaliza la comunión. Por eso la Iglesia distingue entre pecado personal y escándalo público. Y esa distinción no es capricho, es pastoral pura y dura. Piensa un poco en esta lógica. Si el domingo comulga en primera fila quien el lunes presume de sostener leyes que permiten eliminar vidas humanas, la comunidad obviamente recibe un mensaje. Pues, oye, parece que esto es compatible, no pasa nada. Aquí cabemos todos sin conversión ni coherencia. Eso es lo que la tradición moral llama escándalo en sentido técnico. No es, ¡ay! Me ofendo. Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, sí. Sino se induce a otros a trivializar el mal o a pensar que ese mal pues ya no lo es. Y para que ninguno se piense que esto suena a ocurrencia, mirad cómo lo planteaba Juan Pablo II en la Evangelium Vitae cuando hablaba de leyes injustas y el deber de oponerse. Decía en el número 73, en el caso de una ley intrínsecamente injusta, como es una ley que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito conformarse con ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Nunca es lícito. Y si bien es verdad que ese texto no resuelve por sí solo la cuestión disciplinar de la comunión, sí fija el marco moral. Hay acciones políticas que son incompatibles con la coherencia católica cuando afectan directamente a bienes fundamentales. Por eso la pregunta ya no ¿es buena persona? Sino, ¿está sosteniendo públicamente un mal grave de forma estable y eso está confundiendo a la comunidad? Si la respuesta es sí, entonces empezamos a estar en el terreno del canon 915. Ahora bien, alguno se preguntará, ¿entonces es automático negarle la comunión? ¿Se hace sin más? ¿Es a gusto del sacerdote? Ay, vamos a eso porque aquí hay más leyenda urbana que en una batalla de rap. Tiempo te piden y luego te meten los cuernos. Y es que el canon 915 no funciona como una mina antipersona, no pisa y explota, pero tampoco es una frase decorativa para que el código quede bonito en la estantería. Hay dos cosas que hay que sujetar a la vez. Primero, no es automático, porque requiere juicio prudente, certeza moral y condiciones completas. Y segundo, no es arbitrario, porque no depende del humor del ministro ni de simpatías personales. Aquí ayuda muchísimo un texto de la instrucción Redemptionis Sacramentum, que pone el principio general. El ministro no puede negar los sacramentos a quien está bien dispuesto y no está legítimamente impedido. Lo dice así en el número 91. Todo bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Por consiguiente, no se debe negar la Sagrada Comunión a ningún fiel, por el solo motivo, por ejemplo, de que el fiel quiera recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Ese principio es clave, porque evita abusos. Pero fíjate en la frase, a quien el derecho no se lo prohíba. ¿Y cuál es precisamente una de esas prohibiciones? El canon 915. O sea, no estamos ante el capricho clerical, estamos ante un supuesto jurídico concreto en el que el derecho sí prohíbe admitir a la comunión.
¿Hace falta una sentencia penal? No necesariamente. El canon 915 no exige un proceso judicial previo como condición para actuar. Exige algo distinto: certeza moral de que se cumplen todas las condiciones. Y aquí viene una cirugía que mejora todo esto. O sea, no es presentar esto como que, pues el cura ha decidido eso. Hay que presentarlo como lo que es: una responsabilidad compartida con un punto de contacto muy delicado. Normalmente, en casos de figuras públicas, el camino sano no es improvisar en la fila con cámaras delante. El camino sano suele ser diálogo previo, advertencia clara, indicación pastoral de abstenerse. Y si no hay cambio y se mantiene la obstinación pública, entonces entra en juego la disciplina sacramental. ¿Quién ejecuta el acto de admitir o no admitir en ese momento? El ministro que distribuye. ¿Quién debe dar unidad y criterio en la diócesis? El obispo del lugar. Y ahora, la pregunta que mucha gente no se hace, pero es la que manda de verdad: ¿y para qué se hace todo esto? ¿Qué busca la iglesia con una medida así? Y es que en esa respuesta está el corazón de todo. Negar la comunión en el marco de 915 no es una venganza, no es un te quito puntos, no es un te humillo para que escarmientes, sino que tiene dos finalidades principales, y si no se entienden, todo lo demás se deforma. Primero, es evitar el escándalo. Y segundo, proteger la verdad del signo sacramental. Y es que la Eucaristía no es solo mi momento con Dios. God damn. No, también es un signo público de comunión con Cristo y con lo que la Iglesia cree y enseña. Comulgar es decir con el cuerpo algo que se debería de corresponder con la vida. Estoy en comunión. Cuando alguien sostiene públicamente lo contrario en un asunto gravísimo y aún así comulga sin problema, el signo se vuelve confuso. La comunidad aprende una teología práctica que no está en ningún catecismo, pero que entra por los ojos. Da igual lo que hagas. Y eso, a largo plazo, es dinamita, porque convierte la comunión en un gesto social, en un acto de pertenencia, una performance litúrgica. Y aunque entiendo que mucha gente se ría por esta palabra, performance, es exactamente eso cuando se separa el signo de la realidad. Además, está el bien espiritual del propio fiel, no por psicología, sino por la lógica de la fe. Recibir el cuerpo de Cristo en una contradicción grave y sostenida no es un abrazo que todo lo arregla. No. Es como mínimo un autoengaño peligroso. San Pablo lo decía con una crudeza que hoy sería cancelada en 3 minutos. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. 1 Corintios 11:29. Y esto no se cita para asustar, se cita porque explica la seriedad. A veces decir no en la comunión es una forma dura de caridad. No puedo ayudarte a fingir que todo está bien porque no lo está. Por ejemplo, vayamos al canon 916, que conviene ahora citarlo. Lo entenderéis ahora. Dice: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Ojo, este canon no habla del ministro ordenado, habla del fiel. Es conciencia, es examen interior, es responsabilidad personal. Si el 916 funcionara siempre, el 915 se usaría poquísimo, porque el ideal es que la gente se abstenga cuando sabe que no debe comulgar. Pero lamentablemente el mundo real existe. Hay conciencias mal formadas, hay autojustificaciones, hay presión social, hay gente que se
acerca porque queda feo no comulgar o porque hay cámaras haciendo fotos. Y entonces, cuando la contradicción es pública y escandalosa, tiene que entrar el 915. O sea, el canon 916 es como el espejo, me tengo que mirar en él, mientras que el 915 es como la puerta. Y los dos existen por la misma razón: proteger la verdad del sacramento y llamar a una comunión real, no teatral. Por eso, para que esto no suene a teoría de manual, conviene mirar la realidad reciente, sin morbo, sin nombres, sin montar una plaza pública, pero sí con ejemplos verificables que muestran que esto no es una obsesión de 4 frikis, porque ha pasado, y muy públicamente. Y es que un ejemplo conocido y documentado ocurrió en Estados Unidos en el año 2022. El 20 de mayo de ese año, el arzobispo de San Francisco publicó una notificación indicando que una figura pública católica no debía ser admitida a la comunión en su arquidiócesis en el marco de su apoyo público al aborto. Lo relevante aquí no es el morbo del nombre, sino el patrón que el propio arzobispo explica: diálogo, advertencia pastoral, persistencia y finalmente una decisión disciplinar porque consideraba que ya no quedaba más por hacer en esa línea. En su carta a los sacerdotes sobre ese caso, el arzobispo afirma: por tanto, le emití una notificación indicando que no debe ser admitida a la Sagrada Comunión. Y otro caso diferente, también en Estados Unidos, fue el de un senador estatal en Nuevo México en el año 2021, del que se hicieron eco medios generalistas, precisamente por el choque entre política y disciplina sacramental. ¿Por qué sirve mirar esos ejemplos? Porque demuestran dos cosas a la vez. No hay automatismo universal, se actúa distinto según diócesis, contexto y prudencia pastoral. Y lo segundo, el canon 915 no es ciencia ficción. Se ha invocado y aplicado en casos donde los pastores entendieron que se daban todas las condiciones. Y el hecho de que haya diversidad de decisiones prudenciales no significa que todo da igual. Significa que el derecho se aplica a personas reales en contextos reales. Y ahí entra la responsabilidad pastoral. Por eso ahora vamos a desmontar los errores típicos que intoxican este tema, porque la mitad de las discusiones se sostienen sobre malentendidos. Por ejemplo, un primer error: confundir misericordia con permisividad. Misericordia no es decir, da igual, misericordia es querer el bien del otro, y si el bien del otro exige conversión, la misericordia lo dice. La caricatura moderna de la misericordia es: si incomoda, no es de Dios. Y eso no es cristianismo, es marketing emocional. Segundo, ¿quién eres tú para juzgar, panchito de las narices?, me dirá alguno. Nadie está juzgando la conciencia. La iglesia no se mete en el alma con un destornillador, pero los actos públicos tienen consecuencias públicas. El canon 915 no dice este está condenado, no, dice no debe ser admitido a la comunión cuando hay una situación pública objetiva que escandaliza y profana el signo. Un tercer error: pensar que comulgar es un derecho sin condiciones. Y es que esto es muy actual. ¡Ay, yo tengo derecho!, dicen algunos. La comunión no funciona como un servicio público que se reclama en ventanilla. El propio ordenamiento canónico pone condiciones, y no para fastidiar, sino para proteger una realidad sagrada. Si el signo se rompe también la catequesis silenciosa de la iglesia. Cuarto error: reducirlo todo a estrategia partidista. Esto solo se lo hacen a los de tal partido. A veces se usa mal, sí, y cuando se usa mal hay que corregirlo. Pero el abuso no anula la norma. Si alguien usa mal una medicina, no concluyes la medicina es mala. Concluyes que hay que saber usarla. Y es que hay que admitir que también existe la cobardía pastoral. También existe el no hago nada para que no caigan titulares. Y eso no es prudencia, eso es pereza disfrazada. Lo cual nos lleva
algo muy práctico. Pero entonces, ¿por qué no se aplica igual en todos lados? Porque hay factores prudenciales que pueden cambiar el modo y el momento, aunque no cambien la norma. Por ejemplo, si hay diálogo real en curso, si una intervención pública provocaría un daño mayor e inmediato, por ejemplo, convertir la misa en un meeting, si no hay certeza suficiente sobre la obstinación o no ha habido advertencia adecuada, si se busca primero una solución privada para evitar convertir la disciplina sacramental en espectáculo. Pero claro, prudencia no significa nunca. Prudencia no es ya se cansarán. Prudencia no es ¡ay, me escondo! La prudencia es ordenar el acto al bien de las almas y al bien de la iglesia. Y es que aquí está el punto que quiero que quede como pregunta abierta para todos vosotros. Porque es donde de verdad se discierne. ¿Qué hace más daño a la fe de los sencillos? ¿Negar la comunión en un caso claro y bien acompañado pastoralmente? ¿O permitir indefinidamente que la comunión se convierta en un gesto vacío que legitima contradicciones públicas? No es una pregunta cómoda, pero es una buena pregunta. Los obispos son los que tienen el deber grave de discernir la respuesta y actuar en consecuencia. Por eso que es necesario rezar por los obispos. No me gustaría estar en el pellejo de alguno de ellos, porque esto no es fácil. Pero antes de acabar vamos a dejar un checklist final, ¿vale? Para entender el canon 915 sin hacer dramas, sin jugar a ser juez, ni a jugar a ciego voluntario. Por ejemplo, 5 preguntas que hay que hacerse. Primero, ¿hay pecado grave según la doctrina católica? Si es algo abortista, pues sí, habría que ver los demás casos. Luego, ¿es un pecado manifiesto? Es decir, público y notorio. No rumor, no me parece. Hechos públicos, declaraciones, votos, campaña, coherencia pública. Tercero, ¿hay persistencia? O sea, no me pasó y se arrepintió, sino que se mantiene. ¿Hay obstinación? O sea, ha habido advertencia razonable, acompañamiento, claridad y aún así ha decidido seguir. Y finalmente, ¿hay riesgo real de escándalo si comulga? Porque si la comunidad entiende que vivir eso es compatible con la comunión, hace un grave daño a la iglesia. Si la respuesta a estas 5 preguntas es sí, sí, sí y sí, entonces estamos dentro del canon 915. Y este canon no está para decorar, está para aplicarse. Con cabeza y con caridad, pero para aplicarse. Si alguna respuesta es no, entonces no conviertas el canon 915 en un garrote. No es para eso, porque insisto, negar la comunión no es castigar, es proteger el sacramento y llamar a la conversión. La misericordia real no aplaude la incoherencia. La misericordia real intenta rescatar la verdad cuando la mentira ya se ha hecho pública. Y ahora os pregunto, ¿habéis visto un caso concreto público donde esto se haya aplicado o no se haya aplicado? Pues comentadlo, ponedlo en los comentarios y tratamos de analizarlo a partir de este canon. Y obviamente, no está de más deciros que sois muchos los que veis estos vídeos, pero no estáis suscritos. Suscribiros, por favor. No sea que me raye y os termine bloqueando. Un besito, patos. Amén, hermano. Y se acabó.